Bueno, y continuamos en Central de Informaciones. Vamos a referirnos de un tema que ha sido lamentable, los huaicos, las intensas lluvias, esta vez en Tacna, ha generado avalanchas, huaicos. El viernes por la noche sorprendió a toda la gente en Tacna, ha sido brutal realmente. Las lluvias y desbordes de ríos al sur de nuestro país vienen produciendo cuantiosos daños. En el Cusco, el distrito de Santa Teresa soportó un aluvión de grandes proporciones que arrasó viviendas, vehículos, carreteras y puentes, mientras que Tacna reportó casas afectadas y pérdidas por las actividades de la Quebrada del Diablo. Así se llama esta quebrada, la Quebrada del Diablo. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, informó que 3 helicópteros llegarán este lunes a la zona de Santa Teresa, en la convención, para realizar un reconocimiento del lugar y lograr evacuar a los heridos, que ha dejado al menos 30 personas desaparecidas. ¡Wow! 30 personas desaparecidas en Tacna. Dábamos cuenta el día de ayer de 3 muertos y había una persona no identificada todavía. En tanto, Huancavelica y Ayacucho y Cusco son los departamentos con mayor nivel de riesgo en el país. De continuar con este panorama, más de 1.300.000 peruanos en 14 regiones se verían afectadas ante las intensas lluvias. Así lo informó el CENEPRED. Al respecto, el general Jorge Chávez, jefe del Instituto de Defensa Civil, señaló para ampliación de noticias que la Sierra Central y Sur tiene mayor tendencia de estos fenómenos naturales. Sin embargo, estimó que para la primera quincena de marzo se verá una considerable disminución. Ayer conversábamos en la rotativa del aire de RPP con un representante del Senami. Lo que nos decía era que las lluvias van a continuar al menos por esta semana. Esperemos, como bien dice el jefe de INDECI, que esto ya empiece a ceder la primera quincena de marzo. Pero para hablar de este tema estamos con Manuel Vilches. Él es especialista del INGEMET, a quien le agradecemos por acompañarnos esta tarde. Señor Vilches, buenas tardes. Para entender un poco y que la gente sepa, el INGEMET es una institución clave porque ustedes justamente realizan constantemente estudios para ver cómo están los suelos, cómo están, digamos, ciertos desarrollos urbanos, sobre qué se han constituido. Y ese es un problema. Esta quebrada no se activaba hace décadas, pero pasó. Claro. Justamente el Instituto Geológico, el INGEMET, tiene un área que se encarga específicamente de realizar la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, que se encarga de hacer estudios de peligros o amenazas geológicas. ¿Y cuál es el trabajo nuestro? Pues ir, recorrer el país, identificar según las condicionantes del terreno, que puede ser el tipo de roca, el tipo de suelo, la pendiente, el tipo de cobertura vegetal, determinar dónde se ha deforestado, dónde existen eventos antiguos, como deslizamientos o conos o material depositado por un huaico, y de igual forma vamos identificando elementos expuestos, que van a ser elementos vulnerables, que podrían ser afectados. Y es así que nosotros hacemos un inventario nacional de peligros geológicos, que tiene 34.000 puntos georreferenciados. Y de estos 34.000 puntos, hacemos una selección de las zonas que tienen mayores elementos expuestos y que podrían darnos mayores pérdidas de vidas y así como económicas. Esas son las zonas críticas que determinamos. ¿Cuántas zonas críticas han identificado en, no sé, por decir, la parte sur, que estamos hablando ahora que vemos huaicos, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Tacna? Claro, en Ica, por ejemplo, tenemos 14 zonas críticas, tenemos ahora en Tacna 45, teníamos 75 en Cusco, pero como han cambiado las condiciones climáticas, actualmente se ha hecho una actualización, se tiene 81 zonas críticas y así 1.901 zonas críticas repartidas en todas las regiones, ¿no?, del Perú. Ahora, ¿qué pasa una vez que ustedes identifican las zonas críticas? Porque está muy bien, ustedes dicen, ok, estas son zonas de riesgo, me imagino que las comparan para ver si ahí hay población que esté en riesgo. Claro. Ya, pero ese es un trabajo de investigación e informativo. Claro. ¿A quién trasladan esta información para tomar acciones? Tenemos dos formas de acción. Una vez terminada el estudio, la etapa de elaboración del estudio, lo que es la etapa de campo, elaboramos el informe preliminar de zonas críticas y lo hacemos llegar a los gobiernos regionales y a las municipalidades, a CENEPRED, INDECI. También es publicado en nuestra página web.
Viene una posterior etapa, que es la elaboración de los mapas o la cartografía de los mapas que nosotros elaboramos, donde se identifican y se ponen las zonas críticas, así como los puntos de inventario. Y de igual manera hacemos otra cartografía, que es los mapas de susceptibilidad a movimientos en masa. Y estos se publican también, se entregan de igual forma y entramos a una etapa de socialización. Hacemos convocamos, vamos a la región y las convocamos a las autoridades de que están en esos momentos cuando se termine el informe y le presentamos los resultados, ¿no? Estos informes, bueno, tienen recomendaciones, las cuales como geólogos tenemos el criterio de decir, bueno, lo recomendable para este tipo de peligro, de esta zona crítica, por el tipo de peligro que tienes, pues puedes hacer muros, puedes hacer Pero se está canalización. Es decir, cuando vemos estas noticias de que las lluvias aumentan, empieza a caer el huaico, afecta a miles de viviendas, lo que uno se pone a pensar es que no se está haciendo, lamentablemente, el trabajo de prevención, pese a que contamos con esa información valiosa. Claro, lo que tenemos aquí es de que, y lo que podemos sacar como moraleja es de que se tiene que seguir trabajando. Vemos que los esfuerzos no han sido suficientes, eso se tiene que multiplicar por 10%. Se tiene que seguir trabajando en lo que es prevención. Las autoridades, tanto locales, regionales, tienen que saber de lo que es la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y cómo los va a afectar. Cómo pueden obtener presupuestos para poder hacer obras de prevención y de mitigación. Y bueno, eso pasa por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿no? Que tienen que conocerlo, ¿no? Y yo me imagino que también es un problema, poniéndonos en el caso de algunos alcaldes, ya tienes poblaciones asentadas en zonas donde no deberían claramente estar, claro, ¿no? En las quebradas, en los ríos, por más que no haya pasado por años. Sin embargo, para un alcalde, para una autoridad política, pues no es popular sacar a la gente de su vivienda. Hay los dos extremos. Por ejemplo, tenemos donde ya tú llegas como autoridad, te han elegido y quieres aplicar, pues tienes que empezar con un trabajo de socialización. No puedes de buenas a primeras ir y sacar a la gente, porque la gente tiene sus medios de vida, vive ahí, tiene su casa, está arraigada a la zona. Bueno, para mí, que yo no soy de la zona, puedo decirle tienes que salir, claro, pero eso se tiene que trabajar. Y para eso existen otras herramientas, que es la sociología, que te ayuda incluso a hacer entender. Nosotros como geólogos podemos ir y también hacer y exponer qué es a los peligros a los cuales están expuestos. Pero también existe el otro extremo de que algunos candidatos ocurre de que por ganar votos, pues muchas veces proponen o ofrecen lotizar zonas, claro, de alto peligro, ¿no? Eso se da, ¿no? Hemos visto también. Eso es real, porque ya una vez que la gente llega, se asienta en esas zonas, claro, y es la necesidad, y no solamente eso, sino los traficantes de terrenos, porque a veces tú ves terrenos que ya han sido lotizados y se aprovechan de la gente y los venden. Exacto, incluso eso lo tenemos muy cerca acá, ¿no? Cuando vamos hacia la zona de Carapongo, todas esas quebradas, hay urbanizaciones que sí son urbanizaciones propiamente dichas, pero hay zonas en la parte alta de las cuencas, en la parte más última, vamos a decirle, existe gente que se está incluso posicionando, ¿no? Y que el último año, el Niño Vocero 2017 fue afectada, ¿no? Claro. Se afectaron porque justamente ocupan zonas que no deberían ser ocupadas, porque son causas de quebrada. Y ustedes han hecho, no sé si tienen ese nivel de detalle o de análisis, de cuánta gente en este país vive en zonas donde no debería vivir, donde en algún momento va a ocurrir un desastre natural, van a caer huaicos. ¿Se ha identificado la población con alta vulnerabilidad? Eso específicamente lo realiza otra institución, en este caso el CNPRED, que hace ya las simulaciones y ve más o menos cuántas personas podrían ser afectadas, ¿no? Nosotros efectivamente podemos, dentro de nuestros informes decimos, ¿no? Pueden ser afectados tantos puentes, tantos kilómetros de carretera y la población específica, ¿no? ¿Cuánta población puede ser afectada? Depende de la hora, depende del día. Claro. Porque si es en la noche y todos están en sus casas durmiendo, pues pueden ser afectados a mayor cantidad. Pero si están trabajando y no hay nadie en la casa, pues se afecta el encierro, ¿no? Eso va cambiando, ¿no? Según la hora y el día, ¿no? Y cuando hacen el análisis por regiones, se puede determinar, por ejemplo, qué región del país es la más vulnerable, donde menos trabajo de desarrollo urbano se ha hecho o ha crecido de manera más desordenada, lo que a veces genera que la gente se instale en cualquier punto y en puntos de riesgo. Claro, principalmente eso se da en los puntos de desarrollo, ¿no? Como son las grandes capitales, ¿no? Tenemos Lima, Trujillo, tenemos Arequipa, tenemos Piura, Abancay, Cusco, que están ocupando, en Cusco específicamente, ¿no? La ladera de los cerros, un material que es
como le decimos, blando, deslenable, ¿no? En Cusco. En Cusco, efectivamente, sí. Y bueno, y esa gente bueno, se expone. Esas zonas, por ejemplo, pueden haber sido inventariadas como una zona de peligro por huaico, por derrumbe o deslizamiento. Pero en el tiempo que se hizo el trabajo, no había población, no había elementos expuestos. Pero con el transcurrir del tiempo, la expansión urbana desordenada ha hecho que la gente ocupe esas zonas. Esas zonas son nuevas zonas críticas porque ya hay elementos vulnerables. Es por eso que se va actualizando este trabajo, ¿no? Y en Lima, por ejemplo, zonas que claramente ustedes como Ingemet digan, oye, acá no se puede vivir, esto es un riesgo tremendo, sin embargo, han seguido creciendo y están ahí y nadie hace nada. Claro, principalmente cauces de quebrada a lo largo de Chaclacayo, Chosica, ¿no? Que de igual siempre manera, les pasa algo cuando hay lluvias. Siempre, hacia ambas márgenes, el río Santa Eulalia también. Tenemos también las laderas de los cerros que tenemos acá, principalmente en todos los... en el cono norte, cono oeste, San Juan del Lurigancho, Independencia, Caraballo. Toda esa parte es inestable. Tenemos problemas de repente más por caída de rocas que pueden caer ante un evento sísmico y caer sobre una vivienda, o incluso el tipo de construcción que se tiene en estas zonas de estos distritos normalmente por pircas, o sea, acumulación de rocas, no se le pone ni cemento ni bases, y ante un sismo inclusive estas pircas pueden colapsar, ¿no? O sea, ante un por ejemplo, y no lo hemos vivido felizmente en Lima en los últimos años, pero ante un sismo en Lima muy fuerte, un terremoto, todo esto se podría venir abajo. Claro, porque recordemos, el último sismo no había estas barriadas, ¿no? Estos sitios no había viviendas, ¿no? Se tenían alrededor del centro de Lima, el RIMAC, el material de construcción era quincha, bueno, y estos soportaron, ¿no? Pero actualmente el tipo de construcción es diferente, ¿no? Y normalmente no está construido o no está hecho con una dirección técnica, un ingeniero, ¿no? Sino normalmente es de forma artesanal. Claro, el maestro, ¿no? El maestro de obra, ¿no? Que viene y construye. Sin un plano, ¿no? Sin un plano, claro. Y eso va a ser ojalá no pase un sismo de fuerte magnitud. Una última pregunta que también me da curiosidad. En la Costa Verde, en toda la parte, digamos, del acantilado, uno ve que se ha desarrollado de todos estos edificios, desarrollos inmobiliarios. ¿Es adecuada esa zona? ¿La han visto? Porque uno pareciese, dado que está cerca al mar, que el terreno puede ser medio inestable. Ahí, por ejemplo, tenemos si se ha formado un acantilado es porque el material tiene cierto grado de resistencia para poder quedarse ahí. Pero no te va a resistir que tú le pongas una construcción en la parte alta, ¿no? Y ahora, los últimos eventos o derrumbes ocurridos en la Costa Verde obedecieron a diferentes procesos, a diferentes causas, por ejemplo, ¿no? O condicionantes. Teníamos un tipo de material de relleno que ocurrió en la zona de Castañola. ¿Qué hizo que se caiga? Pues el riego, que se rompió al parecer una cañería, una tubería y hizo que se caiga, ¿no? El otro lado que se cayó frente a los yuyos era la alta pendiente, el tipo de material y la presencia de fracturas, ¿no? Que llegó a su equilibrio límite y bueno, y cayó, ¿no? Colapsó, ¿no? Para terminar, la gente, por ejemplo, que nos escucha, ¿cómo puede saber si donde vive es una zona de riesgo? Porque quizá ya uno lotizó, compró el departamento, construyó su casita en esta zona, pero uno desconoce totalmente si su zona es de riesgo. ¿Cómo puedo saber? Yo les recomendaría de que, por ejemplo, visiten la página web del Ingemet. Tenemos varias formas de encontrar información. Una es a través de la herramienta Perú en Alerta, que es un visor de mapas que te dice, tú entras a esta herramienta visor de mapas en la página web de Ingemet y te sale pues el Perú con puntos. Estos puntos son las zonas críticas. Y cada zona crítica tú la puedes dar un clic y te sale toda la información que se ha generado en esta zona. De igual forma también puedes acceder a través de la biblioteca toda la bibliografía que se ha elaborado de las zonas críticas, así como de evaluaciones de peligros geológicos que hemos hecho a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Más de 40 años trabajando en esta temática. De igual manera, esto lo pueden hacer a través de la biblioteca del Ingemet, ¿no? Que también es virtual y pueden acceder a través de la página web. Perfecto, señor Vilches. Muchas gracias por toda esta información sumamente importante. Y lo clave también es que las autoridades, ¿no? Alcaldes, gobernadores regionales, los propios ministros, utilicen esta información para evitar desastres, sobre todo para prevenir. Manuel Vilches, especialista del Ingemet. Nos vamos a una pausa, no se vayan.